Yo soy un pintor y escritor autodidacta. En realidad soy pintor figurativo. Como se podrá ver a lo largo de la filmación, mis cuadros están todavía dentro del campo de la figuración. Las dos corrientes importantes en las que se puede dividir la pintura son figuración y abstracción. Y yo de momento sigo en el campo de la figuración, aunque podríamos hablar y decir que muchos de los cuadros que hay aquí, aunque representan todavía algo, alguna estructura, algún objeto, podrían considerarse ya realmente como cuadros abstractos. Bueno, mis maestros serían muchísimos. Hay una sección que veremos después en una parte de la galería que se llama La luz de los maestros. Ahí se ven algunos de los artistas que han influenciado o que me han importado a lo largo de mi trabajo. Podemos citar Magritte, podemos citar Francis Bacon, podemos citar Rousseau el aduanero, podemos citar Duchamp, Van Gogh, Klee, tantísimos, ¿no? Todos estos pintores son los que de alguna manera han marcado mi aprendizaje, mi desarrollo como artista, puesto que, como he dicho, soy un pintor autodidacta y me he construido a mí mismo a lo largo de los años. Yo empiezo a dibujar, a pintar alrededor del año 1971. Lógicamente en esa época yo soy de una zona del país que es La Mancha. Allí hay unas llanuras infinitas, un paisaje metafísico donde el azul del cielo profundo se confunde con los tonos ocres y amarillentos, ¿no?, de las tierras, y allí es donde salgo con el caballete y pinto esos motivos y pinto incluso los molinos. A partir de ahí, poco a poco voy haciendo trabajos ya directamente de la cabeza, donde ya no me fijo directamente en los motivos que encuentro, ¿no?, en la naturaleza. Y así, por ejemplo, aquí estamos viendo los cuadros que representan la Estación de las Delicias, sobre la que yo decido hacer una serie, que son 8 cuadros, y es una estación, una arquitectura, una estructura sobre la que yo he vuelto a trabajar ahora en el 2013, después de haber hecho una primera aproximación en aquel cuadro del fondo de 1975, que se llama La Estación, y es la Estación de las Delicias. Y es el impacto que me produce a mí ver por primera vez, al inicio de los años 70, cuando yo vivo en el Paseo de las Delicias. Tengo noticias vagas sobre que la estación ha sido cerrada al final de los años 60, y un día, descendiendo por el paseo, veo los restos de los pebeteros que daban luz dentro de lo que era la reja de la puerta de entrada a la estación. Empiezo a descender el paseo, el camino, todavía adoquinado con los adoquines originales, y no veo nada en un principio porque hay un edificio de Renfe moderno, completamente feo y absurdo, que impide lo que en su tiempo a los paseantes o transeúntes que pasaban por el paseo de las Delicias sí que dejaba ver la estación. Ahora no se ve hasta que giro, hago una curva, y entonces me encuentro con esta estructura, con esta dama negra que yo me gusta llamar a la estación, y quedo impactado y hago este primer trabajo
en ese año, en octubre del 75, si no recuerdo mal, porque ya digo, me impacta la estación y no vuelvo a trabajar sobre ella hasta el 2013, donde hago esta serie de 8 cuadros desde distintos ámbitos, de distintas aproximaciones, ¿no?, de distintos planos, y como se ve, evidentemente todo ha cambiado, ¿no?, porque los colores intensos y luminosos han dejado paso a la profundidad de la Dama Negra, y aquí vemos negros, azules, grises, y bueno, un poco esa es un poco la trayectoria dentro de lo que ha sido mi trabajo desde que yo empiezo, como he dicho antes, en 1971 a hacer las primeras cosas. Luego podemos hablar de esta galería, la Galería Ra del Rey, que es una galería que funciona como cooperativa. Es decir, como cooperativa significa que no hay ningún socio capitalista. Los socios somos los artistas que componemos el grupo en esta galería, que somos 18, si no recuerdo mal, donde hay pintores, donde hay fotógrafos, donde hay escultores, donde hay gente que trabaja con el vídeo, y bueno, eso le da una peculiaridad a una galería que dentro del panorama artístico madrileño es anómala y excepcional, porque ya digo, normalmente las galerías son entes privados, o si no son privados pertenecen al ámbito estatal o de alguna digamos fundación, y como galería cooperativa no conozco ninguna de esta entidad aquí. Por lo tanto, organizamos noches temáticas de distinta índole, se presentan libros, hay conciertos, hay mesas redondas sobre temas diversos, desde el arte, la política, la ciencia, y eso le da una vida a esta galería que, ya digo, dentro del panorama artístico madrileño considero que tiene una peculiaridad importante a destacar. Bueno, ¿cómo es el panorama de la pintura en mi país, España? Realmente bastante triste, en el sentido de que, evidentemente, aparte de los museos y todas estas exposiciones, espectáculo que se organizan dentro de ellos, donde es verdad que acuden grandes masas, lo cual está bien, no critico que el arte no tenga que sobrepasar el ámbito de los círculos más cultos, sino que debe inundar a toda la sociedad. Pero lo que quiero decir con esto es que fuera de estas programaciones espectaculares que hacen los grandes museos o las grandes fundaciones, el panorama digamos de la pintura, más allá de las galerías privadas, que tampoco es que en esta situación de crisis que venimos arrastrando ya desde hace bastantes años es que pueden dar salida a sus mercancías, la verdad es que como no hay una ley del mecenazgo que pueda provocar que gentes que quieren invertir en arte, en pintura en concreto, puedan hacerlo, pues realmente las salidas y las posibilidades de los artistas son francamente pocas, y eso ilustra también una realidad, y es que vivimos en un país donde no hay una burguesía ilustrada, donde realmente la burguesía irrumpe ya en un periodo muy tardío, prácticamente en el primer tercio del siglo XX, en algunas zonas del país como Cataluña y el País Vasco, pero no ha habido revolución burguesa como en otros países de nuestro entorno, de la Europa occidental, y eso ha dado al traste con muchas de las digamos cosas que vienen
aparejadas cuando hay una revolución burguesa, ¿no? Entonces no hay inversión, no hay ilustración y por lo tanto es una especie de páramo donde pocas posibilidades hay dentro del ámbito artístico para que se pueda invertir. Bueno, aquí nos encontramos con otra serie de 4 cuadros que retratan o aproximan a la persona que contempla el Mont Saint-Michel, y más concretamente el claustro del Mont Saint-Michel, es lo que hay aquí reflejado. En realidad esto empieza a interesarme. Bueno, yo conozco desde hace muchos años este escenario, ¿no? Esta iglesia, esta cosa particular, pero cuando veo la última película de Malick, que se llama Hacia la Maravilla, y contemplo cómo la pareja protagonista sube las escaleras que les van a introducir en este patio, en este claustro, y dicen realmente cuando suben las escaleras hacia la maravilla, y esa maravilla es el claustro del Mont Saint-Michel. Bueno, esto es lo que yo he tratado de reflejar aquí, porque quedo impactado por el contraste de luces frente a la oscuridad del claustro y la escasa luz que entra a través de las pocas ventanas, donde a través de ellas se puede vislumbrar la línea sutilísima en el horizonte que se establece, el corte que se establece entre el cielo y la línea del mar. Y bueno, eso me produce una conmoción tal que me lleva a querer trabajar sobre este claustro, y esta es digamos, el resultado. Aquí podemos ver otros cuadros, algunos son series de 3, otros de 2, se ve perfectamente mi interés sobre el color azul, sobre el que estoy trabajando en el último periodo, y donde adquiere una importancia que hasta hace bien poco no la tenía. Hay estas series de azules, luego hay una serie sobre un rincón también de una estructura que siempre me ha interesado muchísimo desde el punto de vista arquitectónico, que son los nuevos ministerios del gran arquitecto Zuazo, ¿no? Que es el mismo autor de la maravillosa Casa de las Flores en el barrio de Argüelles. Y bueno, aquí he trabajado sobre un rincón de esa enorme estructura que es los nuevos ministerios, concebido durante los años de la Segunda República. Luego aquí vemos una serie de 3 cuadros que es un trabajo, se denomina Torre 1, Torre 2 y Torre 3, y quieren representar un poco la arquitectura, esta nueva arquitectura de las 3 torres en la Plaza de Castilla, que también ejercen un fuerte contraste sobre todo el entorno, donde se elevan de manera majestuosa y alcanzan una altura impresionante. Bueno, me interesaba estas estructuras, estas formas arquitectónicas, y he trabajado también dejando entrever lo que para mí representa, como bien dice el título, la luz que queda, ¿no? Porque bueno, hay un contraste. Aquí nos volvemos a encontrar con 2 series donde predominan los azules. Uno me lo sugiere mi hija Alma, que me dice que ¿por qué no trabajas, papi, sobre la noche? Y eso es lo que hago una serie de 4 cuadros sobre la noche, que son estos de abajo, y los de arriba, que denomino silencio, tienen que ver con ese paisaje de la Mancha al que aludía al principio, donde a una cierta hora al final del verano el contraste brutal que se produce entre los azules cobaltos y girando hacia el Prusia, el contraste con las mieses ya quemadas, abrasadas por el sol, y que da estos ocres, estos amarillos intensísimos.
Bueno, también podemos ver algunos libritos de artista, libros de artista, sobre los que yo he trabajado, por ejemplo, sobre el compositor. El compositor que dentro de esta galería hemos podido ver reflejado su nombre, el compositor José María Sánchez Verdú, que tengo el privilegio de que él ha compuesto una obra para la inauguración de mi exposición sobre la serie de tablas que hay al inicio, que se llaman Melancolía, y él titula su composición Melancolía. Melancolía es una obra para violín solo barroco que se interpretó el día de la inauguración, el pasado domingo 11 de enero, interpretada magistralmente por la violinista ibicenca Lina Tur-Bonet. Entonces, bueno, pues ahí hay algunos libros sobre una de las obras de José María Sánchez Verdú, Atlas, Islas de Utopía. En el centro hay también un trabajo sobre los poemas, sobre poemas de Marco Sana, el poeta que tiene más de 92 años y sobre el que he trabajado. Y en la vitrina se han podido ver quizás otros libros sobre los que yo he trabajado, sobre textos de Freud, sobre textos de Marx, sobre textos de Pessoa, en fin, que es un trabajo que yo he venido haciendo en los 2 últimos años y que también me interesa mucho. Todo está hecho sobre papel hecho a mano y sobre el que luego yo trabajo y caligrafío los textos que han inspirado este trabajo. Tengo que decir al final que muchos de estos cuadros que hay colgados sobre la pared, algunos están hechos sobre papel y luego enmarcados con un passepartout, pero desde hace un par de años lo que hago con los papeles es que los pego después sobre tablas de tal manera que adquieren una materialidad muy distinta a cuando algunos cuadros que se ven clarísimamente allí, que solamente están enmarcados el papel sobre el passepartout. Bueno, este es un poco la tendencia que sigo en los últimos 2 años, donde ya trabajo sobre estos papeles que luego monto sobre madera.